nosotros buscamos un actor que sea espontáneo, que genere impulsos, que esté vivo en el escenario. Entonces, como personas humanas que somos, todos tenemos unos hábitos, tanto emocionales como expresivos. Pensamos que esta asignatura se necesita porque el trabajo del actor es asumir procesos que no necesariamente conoce, desde pieles que no son las suyas, desde usos que tampoco lo son, y por lo tanto tenemos que poder ir más allá de nuestros hábitos emocionales y físicos y expresivos, de manera que la intención de esta asignatura es que puedan probar, que puedan buscar con libertad ese ir un poco más allá. Para eso, todos los profesores que impartimos esta asignatura, ya sea en primer nivel o en segundo nivel, ponemos mucho empeño y mucho trabajo en que los alumnos sientan que el espacio, que el grupo es seguro, para que puedan, con comodidad y con libertad, hacer esa búsqueda. Y esto es para lo que nosotros entendemos que necesitamos esta asignatura. La preparación interna del actor es el espacio que nuestra manera de trabajar ofrece al alumno para que se descubra como herramienta de trabajo. Sería entrenar, si lo tengo que resumir mucho, sería entrenar el sostener y alimentar un imaginario en continuidad, y el resto de asignaturas y a lo largo del tiempo van afinando el instrumento, tanto el emocional como el físico, para que reaccionen con la mayor exactitud posible a todo eso que vamos imaginando. De manera que el actor maneja, porque maneja lo que imagina, lo que piensa, y suelta la reacción. Ahí es donde tenemos que el actor está vivo porque genera impulsos y hay espontaneidad y es el actor que nos gusta. En el proceso de este trabajo se va adquiriendo la teatralización de todo este proceso, que no es más que darse cuenta por la frecuentación del espacio escénico cuando algo por lo que estoy pasando merece que nos quedemos un ratito ahí a seguir alimentándolo, a recrearnos con eso, a empaparnos de eso y después continuar en esa línea de continuidad con el imaginario. Es desde la improvisación, es decir, no hay textos, no hay nada que preparar. Se hacen propuestas que además son muy abiertas para que cada alumno haga su camino y su búsqueda y a ver a dónde todo eso le lleva. Luego no hay una manera de hacerlo ni bien ni mal, es hacer esa experiencia y sacar conclusiones para conocerte. Entonces, el primer año, no hemos hablado de esto, pero es importante, el primer año se centra mucho en la concentración del actor. La concentración del actor, igual que cualquier persona que se acerca a un proceso creativo, tiene que estar, uno cuando se acerca a un proceso creativo tiene que estar en contacto con uno mismo, pero es que el actor tiene que hacer eso y además tiene que estar también concentrado con todos los estímulos que le rodean, mientras un escritor lo puede hacer solo. Por lo tanto, sostener estas dos concentraciones, la concentración en sí mismo y la concentración de todo el entorno, interactuando con todo ese entorno, requiere de un entreno. Esto es, el curso de primero se centra en este entreno. Mientras vamos entrenando esto, nos vamos dando cuenta de que si imaginamos, hay reacciones físicas y emocionales. Y en el segundo año lo que hacemos es centrarnos en profundizar en estas reacciones. Una vez ya sabemos que reaccionamos, vemos cómo estamos reaccionando, si es suficiente, si no es suficiente, y ahí es donde he explicado antes, ¿no?, que uno tiene que lanzarse a esa búsqueda más allá de nuestros hábitos emocionales y expresivos.